En este siguiente video les presentaré la cara más oscura del judaísmo rabínico, es decir, el uso de la brujería. En esta obra, editada por el prestigioso doctor Samuel Safrai, La literatura de los sabios, está escrito: existe un amplio consenso entre los académicos de que el material mágico documentado en la Genizá de El Cairo desde el comienzo del segundo milenio debe considerarse una continuación directa de la magia palestina. En el pasado ya se ha demostrado una conexión clara entre ambos. Tres composiciones mágicas que se originan en la antigüedad han sido publicadas: el Sefer HaRazim, la espada de Moisés, y la Abdalá de Rabbi Akiva. Como se mencionó, tanto los ángeles como los demonios eran percibidos como mediadores de conocimiento que podían ser invocados y consultados. Sin embargo, el Talmud podría estar sugiriendo un tipo diferente de adivinación con aceite, con el método documentado en el Sefer HaRazim. En cualquier caso, Rashi explicó todo el pasaje como relacionado con la consulta a los demonios. La práctica no se menciona explícitamente en nuestras fuentes, pero puede aludirse a la discusión si se puede consultar a los demonios en el Shabbat. Como está escrito en el Talmud, en Sanedrín 101a, en la versión de Rabbi Steinsaltz, los sabios enseñaron los príncipes del aceite y los príncipes de los huevos, que son demonios consultados mediante aceite y huevos. Pueden ser consultados en el Shabbat y no hay prohibición de hacerlo. Sin embargo, no hay razón para hacerlo, ya que engañan, pues no dan respuestas verdaderas. Y esta obra mencionada anteriormente, el Sefer HaRazim, es una de las obras más perturbadoras producidas dentro del judaísmo. Según la enciclopedia judaica, el término Sefer se utiliza para denotar un documento legal, como el Sefer Keritut en Deuteronomio 24.1 para el certificado de divorcio, o el Sefer HaMiknah en Jeremías 32.11 para el contrato de compraventa. Y referente a la historia de este libro, el doctor Margaliot publicó un libro de magia de la época talmúdica, el Sefer HaRazim. Es un extraño tratado hebreo de carácter judeo-pagano y el editor lo data de los siglos 3 al 4 de la Era Común. Según la enciclopedia de los rollos del Mar Muerto, el Sefer HaRazim es un texto mágico hebreo originario del primer milenio de nuestra era. Amram, junto con Kohath y Leví, figuran en la cadena de transmisión del libro desde Noé hasta Moisés. El Sefer HaRazim es una obra mágica judía del siglo IV de nuestra era. Comienza así: este es un libro de los libros de los misterios que fue dado a Noé, hijo de Lamec, hijo de Adán, por el ángel Raziel. En la enciclopedia Oxford de Arqueología del Oriente Próximo, dos manuales mágicos judíos, el primero de la era talmúdica y el segundo no posterior al siglo XI, son el Sefer HaRazim, el libro de misterios, y la Arba de Moshe, espada de Moisés, que contienen instrucciones para la preparación de amuletos. Por ejemplo, en el manual de Cambridge de la historia del judaísmo está escrito: un ritual en el Sefer HaRazim destinado a influir en la opinión de una persona importante a favor de quien lo realiza requiere el sacrificio de un cachorro de león. La sangre se utiliza luego para escribir los nombres de ángeles entre los ojos del león. En esta importante obra académica del Dr. Marvin Meyer, de la magia y rituales del mundo antiguo, uno de los tipos más llamativos de rituales sacrificiales que se encuentran en los textos mágicos judíos aún deben ser explorados. Rituales en los que el animal es realmente sacrificado. Por ejemplo, el Sefer HaRazim se sacrifica un gallo blanco cuya sangre se mezcla con harina para hacer tortas y también se utiliza como tinta. Además, en otros textos mágicos judíos, la sangre de aves se usa para escribir conjuros. Aún más dramático es el sacrificio de un cachorro de león, también mencionado en el Sefer HaRazim. Compare el ritual de Kaparot, una ceremonia para la expiación de pecados antes del Yom Kippur, en la que un jefe de familia sacrifica un gallo. Otro ritual mágico que se encuentra en esta obra judía. No lo voy a leer completo para guardar la vida espiritual de mis oyentes. Si deseas causar problemas de sueño a tu enemigo, toma la cabeza de un perro negro que nunca haya visto la luz durante su vida y toma Uno de los académicos más importantes del mundo, reconocido como uno de los eruditos más influyentes entre la magia antigua, es Owen Davis, y él escribe en su obra: el Sefer HaRazim es el tratado de hechicería judío más notorio. Fue recopilado a partir de una serie de fragmentos por un erudito rabínico en la década del 60. Está relacionado con el libro de Raziel y también pretende consistir en el conocimiento revelado a Noé por el ángel. Entre sus numerosos hechizos y conjuros angélicos se encuentra el siguiente fragmento de nigromancia: si deseas consultar un fantasma, párate frente a una tumba y recuerda los nombres de los ángeles del quinto campamento, sosteniendo en tu mano un tazón de vidrio nuevo que contenga aceite y miel mezclados, y di lo siguiente:
Y esto no es extraño dentro del mundo judío, como comenta Meyer en su otra obra. En la magia antigua y rituales de poder, en las fuentes rabínicas, el rabino emerge como un sabio milagroso, maestro de la antigua sabiduría tanto de Israel como de Babilonia y conocedor del oculto. Se creía que era capaz de lanzar un mal de ojo, de tratar con los muertos y de interpretar signos y presagios, no solo en las estrellas, sino también en el mundo animal y natural. Su consejo abarcaba todos los aspectos de los asuntos humanos, estaba versado en las tradiciones médicas de su región y alcanzó una amplia reputación como intérprete de fenómenos fisiológicos. Un hombre así bien podría encontrar veneración entre la gente en su vida y por el polvo de su tumba después de su muerte. El respetado doctor Craig Keener, en su comentario de Hechos, nos dice referente al rabinato: según la tradición judía palestina del siglo III, Abraham tenía el don de sanación. Otros trabajadores de milagros, como Anina Mendoza, aparecieron más cerca del período contemporáneo, sanando, según la tradición, a los hijos de Yohanan ben Zakkai y Gamaliel II. El historiador judío Geza Vermes llega a sugerir que Anina Mendoza dominó la experiencia religiosa galilea del primer siglo más que los sacerdotes y los escribas. Esta sugerencia ciertamente resalta correctamente la naturaleza popular de los líderes carismáticos y el grado en que pudieron convertirse en personas influyentes en la Galilea del primer siglo. Por ejemplo, en el Talmud, en el Tratado de Ketubot 77b, dice que Rabbi Hanina bar Papi era amigo del ángel de la muerte y se visitaban con frecuencia. Gideon Bohag, en su libro de la magia antigua judía para la Universidad de Cambridge, una mujer intentó seducir a Rabbi Hanina bar Papi. Él, para evitarla, pronunció una palabra y llenó todo su cuerpo de llagas y heridas. Cuando ella intenta contrarrestar su táctica, hizo algo y lo curó. Entonces Rabbi Hanina se esconde en una casa de baños llena de demonios, donde milagrosamente es protegido de su ataque. En otra historia, Yanaí Raba tiene problemas con una posadera y estas mujeres eran famosas por sus prácticas mágicas en todo el mundo antiguo. Pero finalmente, Yanaí prevalece y la convierte en un asno y la monta en el mercado. También en la obra del prestigioso erudito Karl Gotzinger, del misticismo, magia y la Kabbalah en el judaísmo askenazí, vemos como incluso nacimientos pasan de manera mágica. El nacimiento sobrenatural anunciado por señales y presagios, un sueño, un encuentro con un mensajero divino. Sucedió una vez que Rabbi Samuel paseaba por el camino con dos amigos. Al mirar hacia arriba y ver que los cielos estaban abiertos, pidió un hijo, una semilla de su propia semejanza. Al regresar a casa, se enteró que su esposa se sometió a sus abluciones rituales y concibió al instante, dando a luz al primero, a Rabbi Abraham, y luego a Rabbi Judá. Rabbi Samuel estaba dotado de un conocimiento sobrenatural que le permitía ser el único en ver los cielos abiertos. En el manual de Oxford de la vida cotidiana judía en la Palestina romana está escrito: la magia judía antigua y los magos judíos en general fueron muy selectivos en cuanto a los elementos paganos que eligieron incorporar en su propia tradición. La magia judía se mantuvo distintivamente judía y mucho menos sincrética de lo que a menudo se ha asumido, aunque elementos griegos en la magia judía fueron usados por su utilidad en la magia. Tanto en el Talmud como en el Zohar vemos un relato un poco perturbador del uso de la magia negra por el primer hombre, Adán. En el Tratado del Talmud, en Beracot 40a, está escrito: el árbol del cual Adán, el primer hombre, comió, el rabino Nehemías dice, era una higuera, ya que con el objeto en el cual se corrompieron y pecaron fueron rehabilitados, como se declara, y cosieron hojas de higuera y se hicieron cinturones. Louis Ginzberg, en Leyenda de los Judíos, esta obra compilada por él. Solo la higuera le concedió permiso para tomar sus hojas. Eso fue porque el higo era el fruto prohibido. Y Rabbi Isaac ben Moisés escribe: Adán ayunó y colocó hojas de higuera sobre su carne como una forma de expiación. Y sobre las hojas de higuera los cabalistas en Bereshit B escriben: la intención malvada de utilizar esta sabiduría con fines negativos se transmite a través del símbolo de la hoja de higuera. El hecho de que Adán y Eva llevaran hojas de higuera denota su incursión en el lado oscuro de la sabiduría. Y cosieron hojas de higuera, Génesis 3:7. De estas palabras aprendemos que aprendieron toda clase de hechizos y hechicerías y que se unieron en la parte inferior, que es el otro lado, como se explicó. En consecuencia, la altura de Adán se redujo a 100 codos y se produjo una separación entre el Seir, Anpin y la Nukba. Ahora Adán vivió bajo juicio y la tierra fue maldecida, como se explicó. Ya cuando Adán sale del jardín del Edén y sacó consigo la sabiduría de las hojas de higuera, que es la brujería, no había nadie que usara este conocimiento porque Adán, su esposa y todos los que nacieron de ellos hasta que llegó Enos se mantuvieron alejados del conocimiento y no lo usaron. Es decir, después de salir
el jardín del Edén, este conocimiento dado por la higuera, que es la brujería, se usó fue en Enos. Uno de los eruditos de la cábala y místico más importante de la historia es Gershom Scholem, y en su obra El origen de la Kabbalah, él escribe: entre los libros más importantes de la literatura esotérica en manos de los místicos del Merkabah en Oriente, en Palestina y en Mesopotamia, hasta el siglo IX al X, varios autores mencionan la obra Raza Rabbah. El gran misterio. Se atestigua ampliamente el carácter mágico y angeológico de su contenido. Los testimonios más antiguos sobre el libro fueron encontrados por Jacob Mann. Daniel Al-Qumisi, un autor caraíta que vivió en el siglo IX en Jerusalén, escribe de forma polémica contra los libros de magia que circulaban entre los seguidores de los rabinos, es decir, los rabanitas. Ellos, los rabanitas, tienen varios grupos de libros como el libro de Adam, el libro de Yeshar y el libro de los misterios, Sefer HaRasim, el gran misterio, Raza Rabbah. Y dicen a Israel: de estos libros le haremos conocer el secreto oculto. En otro lugar, el mismo autor escribe: ¿quién practica magia hoy en día en Israel? Los seguidores de los rabinos o rabanitas, que hablan de nombres divinos puros e impuros, que escriben amuletos y hacen trucos astutos y dan a sus libros títulos como Sefer HaYashar, Sefer HaRasim, Sefer Adam y Raza Rabbah, y otros libros mágicos que contienen recetas si deseas hacer que un hombre ame a una mujer o si deseas excitar el odio entre ellos, y muchas otras abominaciones de la misma índole, que Dios nos guarde de ellas. Estos y otros textos de carácter completamente mágico seguían siendo conocidos en Oriente a principios del siglo XI. El líder babilónico de la academia, Rabbi Haí Ben Sherira, expresó su opinión sobre esta literatura en un responsum sobre el tema de las fórmulas para prácticas mágicas, tal como se encuentran entre nosotros en gran número. Rabbi Haí Ben Sherira mencionó 3 escritos: el Sefer HaYashar, el llamado Arba de Moshe, espada de Moisés, así como el libro que se llama Raza Rabbah. Varios de los antiguos y eminentes eruditos entre los rabinos de Provenza iban en busca de otro tipo de ciencias secretas para ser poseedores de un conocimiento superior. Sin embargo, solo vieron una parte de ella y no la totalidad, pues sus textos completos y definitivos no llegaron a sus manos. En cualquier caso, les llegó en una tierra distante, ya sea de Palestina o el extranjero, de antiguos sabios y santos cabalistas, un conocimiento que tenía una tradición bien ordenada, cábala, transmitida oralmente por sus padres y abuelos. Este testimonio antiguo es notable y veremos más adelante que al menos en sus elementos esenciales no es una fabricación. En su otra obra, Kabbalah, de Gershom Scholem, él escribe: la mayoría de las primeras obras mágicas como Arba de Moshe o el Sefer HaRatzim fueron eventualmente asimiladas en la Cábala práctica. Varias ideas y prácticas relacionadas con el concepto del golem también encontraron su lugar en la cábala práctica mediante una combinación de elementos extraídos del Sefer Yetzirah y diversas tradiciones mágicas. Las oraciones mágicas atribuidas a algunos de los principales tanaítas y amoraitas ya se habían compuesto mucho antes del desarrollo de la cábala especulativa. De hecho, el material mágico preservado en las fuentes como el Sefer HaRatzim y textos posteriores de la era gaónica contienen muchas similitudes a papiros mágicos griegos descubiertos en Egipto. Contemporáneos a estas fuentes son varias reelaboraciones mágicas de la oración Shamoed Esre, como el Tafilá Eliyahu, que ya eran conocidas por Isaac el Ciego. Rabbi Geoffrey Dennis, en su obra sobre la magia y misticismo judío, escribe: el rabino Judá Loew de Praga escribió que la hechicería que invoca nombres divinos es, para todos los efectos, igual que la oración. En contraste, Manasés ben Israel condenó la magia como demoníaca, pero permitió los hechizos medicinales. Rabbi Baal Shem Tov aceptó la magia popular judía. Shem Tov tenía poderes de curación, fertilidad, conocimiento paranormal, teletransportación, ascenso místico, fabricación de amuletos y exorcismo. Esto era parte del poder de ser justo, independientemente de su nivel de educación o aprendizaje de la Torá. Y concluyo con la importante obra académica del Dr. John Ephron, de Historia de la Medicina y los Judíos en Alemania. A pesar de las prohibiciones bíblicas contra el uso de encantamientos, el judaísmo permitía el uso de magia y hechicería para combatir enfermedades que se creían causadas por espíritus malignos. La aprobación de esto ocurría debido al mandato del judaísmo de que todo, excepto idolatría, incesto y asesinato, debía hacerse para salvar a un paciente. Así, se empleó la elaborada tradición mágica y supersticiosa del judaísmo, junto con aquella tomada de las culturas circundantes, para curar a los enfermos. Entre los médicos judíos, el uso de curaciones mágicas oscilaba entre la magia genérica y formas específicas de judaísmo. Muy a menudo, el principio detrás del uso y ciertos tratamientos era que
Si era repugnante para los humanos, seguramente tendría el mismo efecto sobre los demonios. Entre los judíos, algunos de estos eran conocidos como segulot o encantamientos que desafían la explicación racional. Así, entre los sanadores judíos se empleaban, entre otras cosas, leche y orina de humanos y burros, bilis de animal caliente, sopa de serpiente y sangre fresca de animales obtenida inmediatamente después del sacrificio. Y así como el verso que di de Apocalipsis al principio del video, la hechicería es uno de los pecados más abominables para Dios. Mantente fuera de la brujería, la magia y la hechicería y busca la verdad al Dios de Israel por Jesús, el Hijo de Dios. Gracias por este video. Dios te bendiga.